amigos? ¿Cómo estamos? Hoy quiero agradecerte nuevamente por brindarme estos minutos de tu tiempo y vamos a platicar de un tema que es muy interesante, que es el tema de las propinas. Las propinas es de esos temas que no se pueden dejar ir. A lo largo de mi carrera me ha tocado que se ponen de moda, luego se sueltan, luego se vuelven a poner de moda y bueno, cada vez se le agrega, se le quita dependiendo de las circunstancias fiscales en las cuales nos estemos encontrando. Y yo creo que es tiempo de volver a tomar este tema, puesto que no son las mismas circunstancias fiscales de la última vez que me tocó que se puso de moda el tema. Me he dado cuenta en los últimos consumos que he hecho en restaurantes que no se está facturando la propina, es decir, no se está incluyendo la propina en el CFDI, y eso, amigos, los va a meter en un problemón. ¿Por qué? Porque no les va a coincidir la información de sus ingresos con la información del registro contable, con la información del CFDI. Y ahorita, mis amigos, la manera en cómo la autoridad está cuadrando todo precisamente es a través de los CFDIs. Ahora bien, vamos a hablar de la parte de los ingresos en el tema de las propinas. Ya las deducciones las vamos a ver ahorita al ratito, pero me quiero enfocar ahorita en los ingresos. Cuando tú, mi amigo empresario, que tienes un restaurante, que estés manejando un bar, un hotel, una fonda, dejas de reconocer la propina en el CFDI, estás dejando una diferencia que nada más la estás soportando con el asiento contable. Ahora bien, entiendo la lógica detrás de esto. ¿Por qué uno podría decir, bueno, porque voy a facturar la propina si no es un ingreso mío? Es un ingreso del trabajador, del mesero, a lo mejor si se reparten de todos, es del mesero, del cocinero, del lavaplatos, del ayudante, del cajero, de todos los involucrados, los cuales pues disfrutan de esa porción, de ese porcentaje de propina. Y bajo esa lógica pudiera parecer correcto, pero la ley del impuesto sobre la renta, tanto para personas físicas y personas morales, señala que si tú estás recibiendo un dinero de un tercero, ese ingreso fiscalmente es tuyo, a menos que coincidas el comprobante fiscal a nombre del tercero para poder librarte de la obligación de reconocer como tuyos esos ingresos. Y en este caso, ¿a qué no sabes qué? El cliente tuyo es el tercero que te está confiando a través de una transferencia, a través del uso de tarjeta de crédito, de débito, de un cheque, un porcentaje para que tú lo administres y se lo des a la persona que ese tercero quiere darle esa gratificación por agradecimiento por el buen servicio, por la velocidad en la que lo atendieron, porque a lo mejor estuvo muy buena la comida o la bebida, o porque está muy bonito el lugar, qué sé yo. Cada quien tiene sus prioridades en las cuales va a valorar ese intercambio de productos y servicios, pero pues esa propina, esa gratificación te la está confiando en tus cuentas para que tú la distribuyas, pues ahora sí, como tú la debes de distribuir al personal, ¿no? Llámese mesero, ayudante de cocina, cocinero, lavaplatos, etcétera. Ahora bien, ese ingreso que si no lo estás reconociendo, pues muy mal, porque la ley te obliga, tiene que estar soportado en un CFDI. ¿Por qué es la importancia que esté en un CFDI? Ahorita lo vamos a ver. Tú tienes, por un lado, un ingreso en el banco, y por otro lado tú tienes un CFDI que no coincide con el ingreso en el banco, y por otro lado tienes el registro contable, y la mayoría de las veces el registro contable es la única manera en la que está manifestado la existencia de esa propina, y se explica entre comillas por qué es diferente el dinero que está entrando en tu banca a el CFDI que está ligado o relacionado con ese ingreso. Ahora bien, algunos bancos, no todos, en el voucher de la transacción sí te permite separar y se imprime cuánto corresponde del subtotal de la cuenta, cuánto es de propina y el total de la transacción. Pero ya cuando entra realmente todo el dinero a la cuenta del titular, a la cuenta del titular, en este caso la cuenta del restaurante, pues ya entra con todos los consumos, y ahí sí no te va a separar, esto es de propinas, esto es de consumos,
y ya no hay una evidencia como tal que te permita hacer esa distinción. Estas son transacciones por consumos y estas son transacciones por propinas. No, ya no hay. Lo único que tienes es el registro contable y tienes el voucher. Ahora, vamos a suponer que tienes contrato con un banco que sí te hace esa separación, pero no le sacaste la copia. Eres tan ordenado que lo engrapaste con la transacción, lo engrapaste con todas las notas de venta del día, hiciste tu registro de pólizas, pero cuando llega el momento de una auditoría, una revisión, pues resulta que el voucher ya está borrado. ¿Por qué? Pues porque se imprimen en papel térmico y sabemos que los papeles térmicos no duran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un depósito por una cantidad, tienes un CFDI por otra cantidad y tienes un registro contable que explica por qué existe esa diferencia. Ahora, aquí esto te representa un problema. ¿Por qué? Porque el reglamento del Código Fiscal de la Federación te define la manera en la que debe de llevarse un registro contable. Ya que no sabes qué, el registro contable debe de incluir el CFDI que ampare el total de la transacción. Y como tú tienes un CFDI de una misma transacción, pero nada más de manera parcial, entonces te está metiendo en un problema. ¿Por qué? Porque no coincide, vaya, el ingreso en el banco no coincide con el CFDI expedido y lo único que tienes es un asiento contable que no cumple con todos los requisitos del Código Fiscal de la Federación, en el cual la autoridad puede a lo mucho presumir, pero no tiene certeza de que esa información contenida en el asiento contable sea correcta. Entonces, aquí no sabes que, mi amigo, entra un procedimiento que se llama determinación de ingresos presuntos, contenida en el 59 del Código Fiscal de la Federación en su fracción tercera, y que vas a tener por un lado ingresos que la autoridad tiene calculados en base a los CFDI expedidos, pero por otro lado vas a tener ingresos por depósitos bancarios que no corresponden a los registros contables. Artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Oye, entonces quiere decir que la autoridad va a considerar como ingresos, va a presumir ingresos esa diferencia. No, mi amigo, va a considerar nuevamente como ingresos presuntos el total del depósito bancario de manera independiente de los ingresos contenidos en tu CFDI. No te estoy inventando, no estoy exagerando, son procedimientos que tiene la autoridad. Ahora, ¿por qué? Porque no tienes información contable que dé certeza de que ese cachito, ese 10-20% corresponda a una propina. Entonces, mi sugerencia, esas propinas, factúralas. Ahora, no hay un código hasta ahorita, el día de hoy, que pertenezca al rubro de propinas. Vas a tener que usar la 01010101, no especificada en el catálogo, pero señala la propina, reconócela como ingreso de tal manera que pueda cuadrarte el total de tu CFDI con el total de la transacción en banco. Entonces así vas a tener bien amarrado el ingreso bancario por un lado, el CFDI por otro lado, y le va a dar ese soporte el que tengas el asiento contable respectivo. Oye, estarás pensando, pero pues ahí me estás metiendo en una bronca. Tal vez como empresario podrías pensar que te quedas con la bronca de tener que reconocer el ingreso y ahora pues con que lo matas. Mi amigo, primero, además, y antes de pasar a la parte de la erogación, ¿qué pasa con el IVA? Las propinas, mi amigo, no son objeto de IVA. Ahora bien, ya reconociste ese ingreso de la propina, ya lo hiciste transparente en tu CFDI. ¿Cómo nos vamos a quitar el peso de esa carga fiscal de la propina? Bueno, muy sencillo. Las propinas en bares, restaurantes, hoteles, fondas son salarios. La Ley Federal del Trabajo así lo estipula. Entonces es un ingreso para el trabajador por concepto de salarios, así lo estipula de hecho el mismo Consejo Técnico, en el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, y hay un criterio normativo también de parte del SAT que establece lo mismo. Entonces ese ingreso que tú tuviste lo vas a poder eliminar, por decirlo así, mediante el pago de esas propinas como salario. Son salarios del trabajador. Pero ya sé lo que estás pensando, ya tienes el ingreso reconocido, tienes el regreso del sueldo y salario del trabajador, y puedes decir, oye, pero ¿qué pasa con el seguro social? Pues mi amigo, yo sé que, y no te lo voy a decir que recomendación mía, no puedo decir que recomendación mía, yo sé que es una carga, pues que a lo mejor una carga fiscal, vaya, que la tienes que medir desde el momento que tú estás implementando
precios a tus productos y servicios en el caso de estos giros. Sé también que hay empresas que recurren a entidades externas para que el patrón no tenga que administrar o que ver con ese dinero que se está pagando a los trabajadores por concepto de propinas. Ahora sí, lo que mejor te conviene es acercarte al proceso fiscal para que vean las opciones al respecto. Pero créeme que el problema de la deducción de las contribuciones de seguridad social en el tema de propinas no se compara al problema que tendrías si la autoridad te determina un procedimiento por ingresos presuntos basado en el 59 del Código Fiscal de la Federación por no poder acreditar y no poder identificar de manera convincente que esa diferencia en ingresos corresponde efectivamente a propinas. Entonces mi consejo es: empieza a reconocer las propinas en tus CFDIs, timbra las propinas en tus CFDIs, que cuadre ese ingreso bancario con el CFDI, con todo y propinas, y que el asiento contable que vayas a hacer pues ya pueda ligarse con toda la información completa para que no tengas este problema en un futuro, porque créeme, va a salir más caro el caldo que las albóndigas no reconocer las propinas en tus ingresos. Muchas gracias, esta fue una cápsula pensando precisamente en tu salud fiscal financiera. Recuerden mis compas que los quiero mucho. Chao.